Hola, buenas tardes. Vamos a dar paso a la mesa de terapia celular, una realidad. Para ello, antes de nada, me gustaría dar las gracias al doctor Crespo y al doctor Conrado Rodríguez por su invitación en esta moderación y, como no, a Takeda por su patrocinio. En esta mesa vamos a abordar un tema que suscita un enorme interés en la actualidad. Y esto es así porque parece que la terapia celular ha venido para ofrecer al control de la respuesta inmunológica propia de los tratamientos utilizados en la enfermedad inflamatoria intestinal una posible respuesta tisular reparadora. Esto es especialmente importante en el contexto de la enfermedad perianal compleja, en la que se ve especialmente mermada la calidad de vida de los pacientes y además supone un coste sanitario considerable. Es indudable que el manejo de la enfermedad perianal compleja es necesariamente multidisciplinar, porque deben verse implicados varios profesionales desde el diagnóstico, desde radiología, donde vamos a ofrecer toda la información o vamos a tener toda la información a través de la resonancia pélvica, desde los gastroenterólogos endoscopistas, que van a realizar también a veces el diagnóstico mediante condoscopia, y desde el punto de vista terapéutico. En este caso, iremos de la mano, como no puede ser de otra forma, entre los gastroenterólogos, que tienen un interés especial en enfermedad inflamatoria intestinal, y los cirujanos. Los gastroenterólogos nos encargaremos básicamente del tratamiento biológico, que como todos saben en la enfermedad perianal es el anti-TNF y especialmente el infliximab, y desde el punto de vista quirúrgico, pues el control se hará a través del drenaje de los abscesos y la puesta a punto de las fístulas con sedales o con setón. La experiencia en esta patología nos ha puesto de manifiesto que el objetivo terapéutico perseguido, es decir, la ausencia de drenaje a través de los orificios fistulosos externos, no es completo. Y esto es así porque la mayoría de los pacientes van a tener un trayecto fistuloso persistente a pesar de tener respuesta en el cierre de los orificios externos. Es en este punto en el que se promueve la introducción de la terapia celular a través de las stem cells mesenquimales para cubrir esta necesidad con una apuesta local en las fístulas. Y este va a ser el objeto de esta mesa, en la que se abordará tanto desde el punto de vista clínico como desde el punto de vista quirúrgico la trayectoria desde la investigación básica a la clínica y la práctica clínica diaria en estos casos. Para ello vamos a dar paso a 4 ponentes de reconocido prestigio nacional e internacional que darán en primer lugar una puesta a punto de la investigación básica a la clínica y posteriormente nos hablarán de la terapia celular en la práctica clínica. En primer lugar, contaremos con el doctor Damián García Olmo, que es cirujano investigador y pionero en el uso de las células madre desde hace ya muchos años, concretamente el año 2003, en que publicó su primera experiencia en este campo. Él ha desarrollado su actividad en el Hospital Universitario de La Paz y en la actualidad es el jefe de servicio de cirugía de la Fundación Jiménez Díaz, donde además es el director de la unidad de terapia celular del Instituto de Investigación Sanitaria de dicha Fundación Jiménez Díaz. La doctora María Dolores Martínez Ranz, Mariló, que es jefe de sección de gastroenterología del Hospital Universitario de La Paz, donde tiene una trayectoria tanto clínica como de investigación en el campo de la enfermedad inflamatoria intestinal. Posteriormente, la segunda parte de la mesa la van a constituir, para hablarnos de la terapia celular en la práctica clínica, los doctores Daniel Carpio, que es gastroenterólogo del Complejo Hospitalario Universitario de Pontevedra, donde desarrolla su actividad tanto clínica como de investigación en enfermedad inflamatoria intestinal desde hace varios años. Y además se caracterizan porque en dicho complejo hospitalario tienen una unidad multidisciplinar entre los gastroenterólogos que se dedican a enfermedad inflamatoria intestinal y los cirujanos generales con dedicación a colorectal y especialmente perianal, donde aquí entra en juego la doctora Erika Barreiro, que es la cirujana especialista en patología rectal y en patología no rectal. Sin más dilación, vamos a dar paso al doctor García Olmo. Adelante. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias. Yo también quería dar inicialmente gracias por invitarme a hablar de algo que me apasiona tanto como es cómo hemos llegado y cómo hemos podido desarrollar
entre todos pues el fármaco, el primer fármaco de terapia celular, el primer fármaco de terapia celular que va dirigido a tratar las fístulas de Crohn. Como ya ha dicho Maribel, yo estoy muy implicado, puesto que tengo muchos conflictos de intereses, porque realmente hemos participado muy de cerca en mi grupo en el desarrollo de Alofisel. ¿Y cómo surgió todo? ¿Cómo se fue de la investigación básica a la clínica? Pues en el año 98 empezó a haber un movimiento internacional en el que se empezaba a hablar de las posibilidades terapéuticas de las células, ¿no? Se hablaba del concepto de célula madre, etcétera, de cómo se podía curar con células. Y estando en el grupo de trabajo que teníamos allí, también con gastroenterólogos, cirujanos y con todo el grupo, pues teníamos una paciente que tenía una fístula rectovaginal que no curaba, que habíamos tratado muchas veces, y entonces pensamos en aplicar el conocimiento de las células para tratar la fístula rectovaginal de esta paciente con enfermedad de Crohn. No nos dieron permiso en el comité ético porque había que extraer células de la médula ósea, o tal, que cambiamos a una idea que fue original del grupo, que era sacarlas de la grasa, y trabajamos mucho en el laboratorio, en La Paz, trabajamos mucho para ver si estas células podrían tener capacidad de ayudarnos a curar a esta paciente. El caso es que al final parecía que sí, pedimos permiso a la agencia del medicamento y nos dieron permiso, la operamos, se curó, y a partir de ahí pues nació toda una línea de investigación en el que hemos trabajado durante 20 años, casi ya, en el que era seguir el desarrollo de los ensayos clínicos, pero muy pegados al laboratorio, es decir, muy cerca del laboratorio, con el fin de incorporar todas las novedades que había allí, y es más, de que el conocimiento que íbamos obteniendo en la clínica llegara al laboratorio para cambiar las características celulares, etcétera. Y esto pues pasó por varias fases, pero yo quería resaltar que una de las fases más importantes fue donde empezamos a descubrir o empezamos a ver que trabajamos con un medicamento absolutamente distinto, porque era un medicamento vivo. Y este punto marcó esencialmente por qué íbamos a tratar las fístulas de Crohn utilizando terapia celular. Teníamos que resolver el dilema entre la incontinencia y la recidiva. Y esto, lo que conocíamos del laboratorio, lo que íbamos viendo en el laboratorio, nos orientaba a que teníamos que hacer cirugía mínimamente invasiva, porque estas células, cuando las poníamos en el área que habíamos operado, se hacían un poco con el control inflamatorio o con el control inmunológico del área de una forma muy peculiar. De forma que observábamos lo que ocurría en nuestras experiencias de laboratorio y veíamos lo que iba pasando con los pacientes a lo largo de los ensayos clínicos, y esto nos ha permitido a lo largo de 20 años llevar un pipeline de ensayos clínicos muy pegados, absolutamente pegados al conocimiento científico, a la ciencia básica. De hecho, en el equipo en el que trabajo hay tanto biólogos, gente básica, como el doctor García Ranz, como gastroenterólogos, como cirujanos. Es decir, es un equipo muy mixto, pero muy pegado al laboratorio, y el del laboratorio conoce lo que ocurre en el quirófano o lo que ocurre a nuestros pacientes en la visita diaria. De forma que esto yo creo que ha sido la clave para a lo largo de estos años ir proponiendo que este medicamento podía tener capacidades reparadoras, capacidades no ya de regeneración, que era lo que se pensaba que las células harían, sino capacidad de reparación y de cicatrización, que es lo que realmente buscamos en los enfermos de Crohn, como nuestra primera enferma, que este fue el paper del 2003. Después de este paper hicimos el ensayo clínico en fase 1, que fue muy bueno y que salió muy bien, y ya todo el mundo también empezó a publicar, y otros colegas de otros países, que estas células tomadas en uso autólogo funcionaban en un porcentaje interesante y muy bueno para los pacientes en cuanto a posibilidades de cicatrización. El caso es que íbamos realmente mejorando las capacidades, pero hubo un momento de cambio, que fue el momento en el que podemos ver o nos damos cuenta de que es mucho mejor utilizar células halogénicas, porque las células halogénicas tenían muchas ventajas, y ventajas inmunológicas que descubríamos a diario en el laboratorio. De forma que decidimos cambiar del uso autólogo al uso halogénico. Y este fue un punto clave, porque como bien sabe cualquier clínico,
el uso autólogo en el ambiente hospitalario es verdaderamente complicado. Y más en un ambiente quirúrgico se hace prácticamente imposible. De forma que poder usarlas en uso halogénico, es decir, utilizar células de banco, fue para nosotros un cambio bárbaro, ¿no? Porque podíamos ver los mismos resultados prácticamente que los que teníamos en el uso autólogo y sin embargo sin el problema de tener que extraer células a cada uno de los enfermos. Y además, como no expresaban el antígeno clase 2 y expresan muy poco del antígeno mayor de histocompatibilidad clase 1, pues no había que inmunosuprimir, de forma que teníamos prácticamente los mismos efectos. Y esto fue un cambio muy grande. Este cambio, sumado al hecho de que descubrimos que teníamos solo que practicar una cirugía mínimamente invasiva y esto no dejaba al enfermo incontinente, hizo que pudiéramos desarrollar prácticamente todos los ensayos clínicos sin demasiados problemas. Pero hubo otro punto clave de la traslación de la básica a la clínica. Y ese punto clave fue cuando todo el mundo decía, bueno, como ya hay muchos ensayos en fase 2 en el mundo, pues ya con esto tenemos bastante y tal. Pero había la idea de que el uso acumulativo, pues el conocimiento acumulativo no haría falta hacer más. Pero sin embargo yo creo que en esto mi equipo estuvo muy afortunado en el sentido de que tomamos la decisión de hacer un ensayo clínico en fase 3, igual que se hace con cualquier fármaco. Tratar las células como una droga normal, como un fármaco normal. Y aquí tuvimos la enorme suerte de que tuvimos la financiación, entonces se llamaba Tygenix, posteriormente lo compró Takeda, pero lo hicimos bajo el patrocinio de Tygenix, que había nacido de Celerix y que al fin y al cabo el germen había sido una spin-off de la Universidad Autónoma de Madrid y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Este fue un trabajo que ahora expondrá la doctora Martina Ranz, que para nosotros fue muy difícil de coordinación porque eran 52 centros, 8 países, y al final lo que venía a decir, que ahora explicará, y es que el medicamento funcionaba y que funcionaba bien con el tiempo, y cuanto más tiempo mejor. Es decir, que era un medicamento vivo. Ya ahora hablará la doctora Martina Ranz despacio sobre ello, pero cuando se comparaban los resultados con lo que conocíamos del infliximab, pues realmente llamaba mucho la atención y nos ponían en el camino de una nueva terapia para estos pacientes. Lamentablemente hay un 40% de pacientes que no responden adecuadamente, que no consiguen cerrar completamente su fístula y nosotros pues intentamos mejorar las cosas y no solamente con el conocimiento adquirido entre el 2002, entre la primera paciente y el 2016, que es cuando llegamos prácticamente ya a terminar el fase 3, sino que intentamos que sobre este fármaco que ya está comercializado y que funciona, pues establecer mejoras. ¿Y cómo se puede mejorar? ¿Cómo se pueden mejorar los resultados que ahora la doctora Martina Ranz nos contará? Pues hay que volver al laboratorio y tenemos que, todo lo que hemos aprendido en la clínica, todo el conocimiento que tenemos, que sabemos que funciona muy bien, pero hay un porcentaje de pacientes que no conseguimos cerrar. Ese conocimiento sobre esos pacientes tenemos que de nuevo exportarlo al laboratorio para tener respuestas y para saber cómo mejorar. Fundamentalmente, las respuestas que tenemos de momento es que podemos repetir la dosis y que repitiendo la dosis podremos mejorar mucho nuestros resultados, pero todavía nos queda dar un paso más que estamos trabajando en el laboratorio actualmente en la Fundación Jiménez Díaz en consorcio con laboratorios nacionales e internacionales, que es cambiar el genoma de las células, es decir, darle las órdenes precisas para construir lo que estamos llamando la next generation de las células para tratar la enfermedad de Crohn, que son células a las que le vamos a dar órdenes específicas, por ejemplo, en este caso, activando el gen CXCR4 que nos permite que se dirija más hacia las zonas más inflamadas y el gen que codifica la producción de interleuquina 10, con el fin de generar más efecto antiinflamatorio justo en el sitio que se produce la máxima inflamación. En definitiva, lo que queremos es una buena conexión o una magnífica conexión entre el laboratorio y la clínica para día a día llevar a nuestros pacientes las mejorías que se observan tanto en el laboratorio como en la clínica diaria. Y nada más. Muchas gracias, Marcel.
Muchas gracias, Damián, por tu magnífica presentación, como no podía ser de otra manera. Muchísimas gracias. Sin más dilación, yo creo que vamos a dejar las preguntas para el final porque probablemente todas tengan cierto nexo de unión y sea mucho más productivo hacerlas todas juntas, con lo cual vamos a dar paso a la siguiente comunicación, que es, bueno, la comunicación, no, a la exposición de la doctora Martina Ranz, que nos comentará el estudio sobre las células madre. Bueno, buenas tardes. También agradecer a Takeda y, por supuesto, a los promotores de la Sociedad Española de Patología Digestiva la invitación para participar en esta mesa, que yo creo que efectivamente trae novedades importantes que podemos remarcar. Como ha comentado antes el doctor García Olmo, ha habido una cantidad importante de ensayos en investigación básica preliminares en fase 2 y yo vengo a contaros los resultados del AZMAIR. El AZMAIR es el primer ensayo en fase 3, aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, en el que se compara el tratamiento en enfermedad perianal compleja de la inyección local única de Davastrocel, del alofisel de las células madre mesenquimales, frente a la solución salina. Pero yo quiero destacar ya de inicio que no se compara solo esto, sino que se compara en pacientes que tienen una enfermedad perianal compleja y controlada por los gastroenterólogos y que además se mantiene el tratamiento que tuviéramos puesto para el control tanto de la enfermedad luminal como de la enfermedad perianal. Es decir, que es un ensayo que realmente está comparando con tratamiento médico optimizado y tratamiento quirúrgico optimizado, que creo que es uno de los grandes éxitos de este ensayo, aunque quizás penalice, como vamos a ver luego, los resultados. Como ha dicho Damián, pues al final fueron 49 hospitales de 7 países europeos los que se incluyeron en el estudio y los dos objetivos principales del mismo eran la remisión combinada, que lo que se considera como remisión combinada en semana 24 es la evaluación clínica del cierre de fístulas, es decir, que no hubiera supuración a la exploración perianal ni con la presión, y la ausencia de colecciones mayores de 2 centímetros en la resonancia magnética. Esto añade también un valor añadido a este estudio porque es el primero en enfermedad perianal en el que no se busca solo la respuesta clínica, sino también una respuesta radiológica. Como objetivos secundarios fundamentales, se evalúa la remisión clínica en la semana 24, es decir, el cierre de todos los orificios externos, y la respuesta cuando valoramos el cierre de más del 50% de ellos. Disculparme, pero es que no me está pasando ya. Quiero remarcar también que en este estudio se hacía una primera visita de selección en lo que se hacía esa resonancia pélvica inicial que era de lectura central, pero que también se hacía una colonoscopia para descartar la existencia de proctitis, que es uno de los factores de mal pronóstico en el tratamiento de la enfermedad perianal y que hay que tratar antes de cualquier procedimiento quirúrgico, que había una visita de preparación antes del tratamiento en el que se hacía una exploración por los cirujanos bajo anestesia con curetaje de la fístula y colocación de sedales si era preciso, y finalmente, en 2 semanas después, se procedía a la retirada de ese setón, si se había colocado, se volvía a hacer curetaje del trayecto, se cerraba por los cirujanos el orificio interno y se procedía a la inyección de las células madre o el suero salino, el placebo, inyectándolo la mitad en justo la zona del orificio interno y la otra mitad a lo largo de todo el trayecto. Como veis y como todo ensayo, se hacían distintas visitas de evaluación. El objetivo principal se medía en semana 24 y había el objetivo también a largo plazo de la semana 52. En cuanto a las características basales de la población a estudio, como siempre se busca que los dos grupos sean parecidos y que sean comparables. Solo llamaba la atención que quizás los pacientes que quedaron en el grupo tratado con alofisel tenían algo más de complejidad, tanto por número de orificios internos, que tenían un 20% más de 2 orificios internos, que era el máximo permitido, y también un poco más, 8%, con más de 2 orificios externos, que también era el máximo permitido. Quiero remarcar que uno de los criterios de inclusión era que el paciente hubiera recibido tratamiento para la enfermedad perianal, pero se permitía el tratamiento con anti-TNFs, con inmunomoduladores, con anti-TNFs y a la vez inmunomoduladores, pero también solo con antibióticos. Y esto a los gastroenterólogos nos puede chocar, puesto que no es la terapia de elección. Por lo que quiero remarcar que hasta el 80% prácticamente de los pacientes estaban en tratamiento con anti-TNF en los 6 meses previos, y solo un 25% menos, en realidad un 25%, solo habían sido tratados con antibióticos, que quizás hubiera sido la población más fácil a la hora de encontrar respuesta. En cuanto a los resultados de remisión combinada, tanto en semana 24 como en semana 52, podemos ver en esta gráfica
cómo hay una diferencia porcentual importante que aumenta incluso en semana 52 en la población por intención de tratar modificada respecto a placebo. Y esto mismo pasa también en la población completa del estudio. Cuando analizamos no hay diferencias según los estratos de aleatorización, porque uno de los motivos en los que se aleatorizaba era diferentes tipos de tratamiento basales para ver si había influencia, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Respecto a si estaban en tratamiento con anti-TNF e inmunomoduladores, solo anti-TNF, inmunomoduladores o antibióticos exclusivamente. Como veis, parece que hay una cierta tendencia a que este valor porcentual de mayor remisión combinada es mayor en el grupo de terapia combinada y también en el grupo en el que solo habían recibido antibióticos, pero realmente no llegó a alcanzarse la diferencia significativa. Por lo tanto, es útil en cualquiera de los grupos de tratamiento. Me parece muy importante remarcar que hubo una segunda publicación en el año 2018 con los datos de semana 52, porque es importante a los 6 meses, pero nosotros queremos ver respuesta sostenida a largo plazo y bueno, 52 meses, un año ya es algo mejor en cuanto a evaluar respuesta a largo plazo. En ese grupo lo que se veía es que aumentaba aún más la diferencia en puntos porcentuales entre tratar con alofisel y tratar con células y tratar con placebo, siendo del 75% la respuesta sostenida en el grupo de tratamiento con células madre frente a un 56% en el grupo control. Lo que demuestra pues que a largo plazo incluso estos resultados van mejorando. En cuanto a los efectos adversos, no hubo diferencias significativas en ambas poblaciones y simplemente cabe remarcar que en ambos grupos, pero un poquito más en el de terapia celular, se produjeron proctalgia, abscesos anales o fístulas, que bueno, es un poco el procedimiento por el que les íbamos tratando, pero que hay que vigilar a largo plazo como marca el IPT. Y si quiero dedicar apenas 2 minutos a comentar, antes de que hablen de la aplicación en la práctica clínica, lo complejo que significa llevar las células madre a la práctica clínica habitual. Porque lo podáis un poco simplificar en esta diapositiva, lo que se crea o lo que se ha creado por Takeda, Antistigenix y Anticelerix, como ha comentado el doctor García Olmo, es un banco celular donde están las células congeladas. Ahí hay que pedirlas, como sabéis los que habéis empezado a utilizarlas, con un plazo como mínimo de 15 días previo al tratamiento, entre 3 meses y 15 días. Y quiero remarcar que la preparación de las células es individual, es decir, se hace para el paciente para el que han sido solicitadas. Esas células se les hace una incorporación de todos los excipientes para convertirlo realmente en los 4 viales que recibimos en los hospitales con los 120 millones de células. Y desde este momento, desde que se incorporan los excipientes hasta que son puestas por los cirujanos en el quirófano, solo hay un plazo máximo ahora que se ha modificado de 48 a 72 horas. En estas 72 horas tiene que dar tiempo a que los viales pasen a un contenedor que va con regulación de temperatura. Esto es un producto vivo, como ha remarcado antes Damián, no es un fármaco químico. Se tiene que poder desplazar, dependiendo de dónde estemos, con más o menos tiempo de comunicación. Y el compromiso es que tiene que llegar por lo menos, y esto los cirujanos consideran lógicamente que es muy poco, como mínimo 4 horas antes al hospital para poder ser llevadas a quirófano y el paciente ser tratado con ellas. De manera que, bueno, pues para el doctor García Olmo, para mí, trabajando en La Paz y teniendo en cuenta que la fábrica está en Canto Blanco, es relativamente sencillo cumplir estas 72 horas, pero llevarlas a Japón tiene un poquito más de complicación y, de hecho, bueno, pues han tenido muchos problemas de aduanas y se están creando nuevas fábricas para poder llegar a otras zonas con este tiempo, ¿no? Pero quiero sí que seáis todos conscientes de que esto es un medicamento vivo y que hay que saber manejarlo. Algo muy importante también es el uso de los viales en quirófano. No se pueden agitar de forma importante porque entonces las células son destruidas, de manera que hay que tratarlas también luego con mucho cuidado justo antes de ponerlas al paciente en la fístula, porque si no han perdido su utilidad. Por último y para concluir, el tratamiento local con Davastrocel puede ofrecer a los pacientes con enfermedad de Crohn, con una enfermedad de Crohn con actividad abdominal controlada y con fístulas perianales complejas refractarias al tratamiento actual, una alternativa efectiva que además es mínimamente invasiva y que puede llegar a reducir la necesidad de inmunosupresión sistémica o de cirugías complejas y repetidas. Pero quiero remarcar unos cuantos puntos claves. Hay que tener una adecuada selección de pacientes candidatos y el momento de selección de ese paciente. Para tratar esta patología es necesario el equipo multidisciplinar. Hay que hacer un abordaje global y una planificación del manejo completo de la enfermedad perianal.
Y qué bien operan los cirujanos cuando operan bien. Hay que hacer una cirugía especializada, que quizás es lo que realmente ha penalizado en la significación estadística del estudio AZMAIR, porque las tasas de respuesta a placebo, que no era placebo, era un buen tratamiento médico combinado con una buena cirugía, ha conseguido, ¿no? Que no las tenemos en nuestra práctica clínica habitual. En cuanto a cuestiones por resolver, como ya ha comentado Damián, pues nos queda por ver qué pasa con las fístulas de mayor complejidad. No hubo un estudio realmente de adecuación de dosis, sino que viene un poco inferido de las dosis previas. ¿Qué pasa si aparecen nuevos trayectos fistulosos en un paciente tratado? Y si va a haber una posibilidad de suspensión de tratamientos sistémicos, ¿cuál va a ser la evolución de los pacientes? Muchas gracias. Muchas gracias, Marilo, por tu magnífica exposición, que ya habíamos oído el estudio ADMAIR, pero lo has desgranado mucho más aún y nos ha venido muy bien. Vamos muy bien de tiempo y vamos 4 minutos por delante de lo previsto. Lo digo por si los ponentes que vienen a continuación, que necesitaban un poco más de tiempo, lo pueden tomar sin ningún problema. Entonces, a continuación, doy paso al doctor Daniel Carpio, que nos comentará cuál es la transición de la terapia celular a la práctica clínica en su centro, en el Hospital Universitario, Complejo Universitario de Pontevedra. Adelante, Dani. Bueno, mi declaración de intereses, como decías, nuestra intención ahora en esta segunda parte de la mesa es cómo trasladar toda esta fantástica investigación al día a día, ¿no? Y vamos a contaros un poquito pues, cómo se hace y cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? En primer lugar, el 22 de marzo de 2018, la Agencia Europea del Medicamento autorizó la comercialización de Darbastrocel, ¿no? Con el nombre comercial de Alofisel, y para esta indicación terapéutica exclusiva, que es el tratamiento de las fístulas perianales complejas de pacientes con enfermedad de Crohn, cuya enfermedad luminal es leve o está inactiva, y cuando ha habido un fracaso al tratamiento convencional o biológico. Y destaco este O porque creo que es importante, ¿no? La fecha de aquí arriba está mal, la fecha correcta es esta aquí abajo. El Ministerio de Sanidad publicó su informe de posicionamiento terapéutico el 25 de octubre de 2019, donde lo que hace es destacar cuáles son las condiciones en las que este producto va a estar financiado en el Sistema Nacional de Salud. Como veis, son pues, muy similares a las del ensayo clínico, pues pacientes con enfermedad de Crohn y una fístula compleja. La enfermedad de Crohn tiene que ser inactiva, medido como inactiva o leve, medido como un CDAI menor o igual a 220, y los criterios de complejidad pues, son los clásicos, ¿no? Fístulas altas, intero transesfintéricas altas, supra o extraesfintéricas, o bien la presencia de 2 orificios externos al menos, o bien la presencia de un absceso, ¿no? Pero es importante remarcar que las condiciones de financiación son un poquito distintas a las de la ficha técnica porque incluyen que tiene que haber fracasado tanto al tratamiento convencional como al tratamiento anti-TNF. Esto es frecuente en todas las condiciones de financiación de los fármacos biológicos nuevos que tenemos para la enfermedad de Crohn, ¿no? De hecho, el tratamiento ya está incorporado en la mayor parte de los algoritmos recientes de manejo de las fístulas perianales complejas, ¿no? Este es el ejemplo del algoritmo de GTQ, publicado este mismo año, en 2020, donde se ve que tras el tratamiento inicial combinado que todos hacemos con anti-TNF e inmunosupresores, si no hay respuesta y no hay proctitis, se considera que el paciente es candidato a células madre. Hay otras indicaciones que a día de hoy, otras posibles indicaciones que a día de hoy ya digo que no están financiadas. Y el Ministerio, junto con sociedades científicas, junto con GTQ y junto con la SPD, publicaron este protocolo farmacoclínico de uso, que yo creo que es muy útil, que está fenomenal y que recomiendo a todo el mundo su uso, en el que aparte de pues, todos estos criterios de selección, pues hablan de muchas otras cosas. Destacar simplemente, porque es una diapositiva compleja, pues que es muy importante que uno de los criterios es que solo pueda haber 2 orificios internos y 3 orificios externos, y luego que no hayan recibido antes tratamiento con células madre. Como decía Damián, está en marcha un ensayo clínico en el que nosotros también participamos para hacer una segunda dosis en aquellos pacientes en los que ha fracasado la primera dosis, pero a día de hoy solo se puede utilizar en aquellos pacientes en los que nunca han recibido las células madre mesenquimales, ¿no? Entonces, desde nuestro punto de vista práctico, creemos que hay 3 puntos clave. Yo creo que Mariló los ha dicho y coincide con nosotros, que son, en primer lugar, la selección de pacientes adecuada.
En segundo lugar, el trabajo en equipo multidisciplinar, que es clave, y que trabajo además que tiene que ser coordinado. Y en tercer lugar, la técnica quirúrgica, que como bien has dicho, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues, ¿cómo seleccionamos al paciente? Pues hay que ceñirse a las normas del IPT, y estos son los criterios que hemos hablado, pero para nosotros queremos destacar que es muy, muy importante que la enfermedad luminal esté inactiva o leve. ¿Por qué? Porque, como decía Mariló, esto es un tratamiento, en principios, ejerce su efecto a nivel local, con lo cual, si la enfermedad luminal no está bien controlada con otros fármacos, las posibilidades de respuesta van a ser mucho menores, ¿no? Y en este sentido, nosotros, bueno, como todos conocéis, la correlación que hay entre la clínica, sobre todo medida con el CEDAI y la endoscopia, no es muy buena, y nosotros en nuestro centro realizamos una colonoscopia, si no la tenemos reciente, para ver que no haya una actividad luminal importante, ¿no? Cosa que no se requiere en el protocolo, sí se requiere la rectoscopia para ver que no haya proctitis, pero nosotros preferimos hacer la colonoscopia completa. Y en segundo lugar, nos parece clave caracterizar correctamente esas fístulas. Una resonancia de calidad y luego una exploración bajo anestesia de calidad, pensamos que es clave para sacar el mayor partido a este fármaco, ¿no? Y aparte de qué pacientes son candidatos, también es importante saber qué pacientes no son candidatos. Y básicamente, que también viene en el documento, son aquellos en los que estaban entre los criterios de exclusión del ensayo clínico ADMIRE. Muy importante las fístulas rectovaginales, la presencia de estenosis anorrectal o proctitis grave, úlceras, vamos, presentes en el recto, cirugías previas sobre la fístula que no haya sido drenaje o setón, corticoides en semanas previas, embarazo o comorbilidades graves, ¿no? Y luego, como contraindicación estricta, solo hay la hipersensibilidad o alergia a la albúmina o al suero bovino y se pone la nota de que hay que tener una precaución en pacientes alérgicos a penicilina o estreptomicina porque lo que es el medio de cultivo de las células lleva pequeñas cantidades de este producto para evitar la infección, pero no es como tal una contraindicación, habla simplemente de precaución, ¿no? Entonces, ya digo, y siguiendo con el protocolo, ¿qué pruebas tenemos que hacer? Primero esa valoración clínica inicial, pero luego hay que hacer pruebas para ver si es candidato. Y son la resonancia y esa exploración baja anestesia 2 o 3 semanas antes en la visita de preparación. Y luego, aunque no viene explícitamente en el documento, hay que hacer esa rectoscopia, mínimo esa rectoscopia, para comprobar que no haya proctitis grave, ¿no? Os voy a contar un poquito qué es lo que hacemos nosotros en nuestro hospital, cómo hemos resuelto algunos de estos problemas. Y en primer lugar, es importante destacar que para poder utilizar el producto hay que tener una acreditación que pasa por cursos de formación de todo el equipo, cirujanos, digestivos, farmacia, y hasta que no se tiene esta acreditación no se puede utilizar el fármaco, ¿no? Y como decimos, para nosotros es clave la selección de candidatos porque pensamos que eso es lo que nos va a hacer tener el mayor éxito con el tratamiento, sacar el máximo partido. Y este es un poquito el proceso que seguimos en nuestro hospital. En primer lugar, en la consulta nuestra de inflamatoria hacemos esa preselección inicial basándonos en la historia del paciente, en la exploración clínica hiperianal inicial y en los tratamientos que ha recibido. Si pensamos que es un posible candidato, al paciente se le explica que, bueno, que es una opción de tratamiento y si quiere participar, pues que vamos a iniciar el proceso diciendo que hay que cumplir una serie de criterios y ahí ponemos en marcha las pruebas si no tenemos pruebas recientes, ¿no? Una resonancia y una colonoscopia. La resonancia siempre primero, porque si la resonancia ya nos dice que no es candidato, pues entonces vamos a realizar la colonoscopia y luego ya con todos estos datos vamos a nuestro comité multidisciplinar donde nos reunimos con los radiólogos, con los cirujanos y comentamos no solo estos casos, sino otros casos de enfermedad de Crohn y ahí tomamos la decisión definitiva, ¿no? Y clave en esto es diseñar el calendario de las intervenciones, como luego contará Erika. De ese día del comité ya salen las 2 fechas de las 2 intervenciones quirúrgicas separadas por 3 semanas y con planes B por si acaso de un día para otro la cosa no fuera bien. Y además se hace la primera comunicación a farmacia de que vamos a pedir el fármaco, porque hay que hacer un informe elaborado, por lo menos en nuestra comunidad autónoma, para que nos den autorización. Entonces tenemos ese preinforme preparado. Finalmente, ya cuando se hace esa primera visita de preparación, se da el ok definitivo y si el paciente es candidato, ese mismo día se solicitan las células y ponemos en marcha el proceso, ¿no? Por tanto, es un proceso ordenado de prueba, resonancia, colonoscopia y la exploración bajo anestesia y está claro que esa coordinación es clave, ¿no?, entre todos los miembros del equipo. Esto es un ejemplo de nuestras sesiones multidisciplinares. Aquí está la doctora Barreiro, aquí estoy yo discutiendo algunos casos. Y como decía la doctora Martina Ranz, es muy importante porque este medicamento es vivo y tiene sus características especiales. La primera es que una vez que se hace la petición es cuando se abre la última fase de fabricación del producto. Y esa fase tiene
un periodo de 16 días exactamente, ¿no? Entonces, una vez que se pone en marcha, esos 16 días, se hace la última expansión de las células y justo al final, cuando ya se empaqueta el medicamento, se añaden los excipientes. Y a partir de esos excipientes es cuando empieza la cuenta atrás de las 72 horas, con lo cual la coordinación, como veis, los plazos son claves, la farmacia tiene que saber justo cuánto le va a llegar para mantener la temperatura entre 15 y 25 grados hasta que lo pongamos en quirófano y pensamos que esa coordinación es clave, ¿no? Luego se ponen las células, que es lo que os va a contar luego mi compañera, la doctora Barreiro. Y simplemente para finalizar, quiero contar cómo hacemos la valoración de la respuesta al tratamiento. Siguiendo las instrucciones del IPT, se sigue el mismo criterio de respuesta del ensayo clínico ADMIRE, la remisión combinada a los 6 meses, en la semana 24, que incluye pues eso, el cierre clínico de todas las fístulas, definido como la ausencia de drenaje tras una presión digital suave, y además el criterio radiológico de la ausencia de conexiones de más de 2 centímetros. Nosotros hacemos este seguimiento basándonos un poquito en lo que hacíamos en los ensayos ADMIRE. En la primera semana se hace la primera valoración, que la suelen hacer los cirujanos, pues la típica valoración posquirúrgica. Y luego miramos a los pacientes, los revisamos en las semanas 6, 12, 18 y finalmente en la 24, que es cuando hacemos esa evaluación definitiva. La valoración clínica de las fístulas y la resonancia. Y aquí os he puesto este tema del Valtermed porque es importante, porque este medicamento requiere además su inclusión en esta plataforma, que es una plataforma que puso en marcha el 4 de noviembre del año pasado el Ministerio de Sanidad y que lo que es, se incluyen aquellos medicamentos innovadores de alto impacto y que además tienen una financiación por mecanismos especiales de riesgo compartido o pago por resultados. Y además nos ayuda a ver cómo funcionan estos fármacos en la vida real, tanto en la efectividad como en la seguridad. Y en esta plataforma ya también hay que estar dado de alta. Esto es un poco la interfaz. Veis aquí pues el nombre, el protocolo al que tienes acceso, porque no hay varios fármacos metidos. Empezaron 7 y ahora hay, pues creo que son 10 o 12. Entonces no tienes acceso a todos los protocolos y aquí tienes que meter los datos. Los datos se meten justo después de poner el fármaco y a los 6 meses para hacer esa valoración de la eficacia y poder poner en marcha el sistema de financiación de riesgo compartido. Como conclusión, pues que el Darbastrocel está financiado a día de hoy para pacientes con enfermedad de Crohn y fístulas complejas, con enfermedad luminal inactiva o leve, que hayan fracasado o tengan contraindicación a tratamiento convencional y biológico, y un máximo de 2 orificios internos y 3 externos en ausencia de abscesos. Para su utilización es preciso disponer de acreditación específica y que la evaluación de la respuesta objetiva se hace mediante la revisión combinada clínico-radiológica a los 6 meses y que además debemos incluirlo en esta plataforma de seguimiento del Ministerio de Sanidad. Y que, como decía, y es con lo que quiero cerrar, que las claves del éxito, desde nuestro punto de vista, es la adecuada selección del paciente, esa estrecha coordinación que os decíamos del equipo y luego la correcta técnica quirúrgica, que es de lo que va a hablar mi compañera, la doctora Barreiro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carpio, por su magnífica exposición y sobre todo por la protocolización y la exhaustividad con la que ha explicado el método con el que lo llevan en su hospital. A continuación, la doctora Erika Barreiro nos comentará cuál es la parte quirúrgica de este equipo. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la invitación. Es un placer que dejéis que algún cirujano pues bueno, se cuele un poquito en este congreso de digestivo. Bueno, yo soy, como me han presentado, soy la doctora Barreiro Domínguez, soy cirujana de la unidad de coloproctología del Complejo Hospitalario de Pontevedra. Bueno, y coordino un poco lo que es el cáncer colorectal de la unidad y también, bueno, formo parte del equipo de enfermedad inflamatoria. Como ha comentado mi compañero, el doctor Carpio, para nosotros creo que la clave del éxito es formar parte de un equipo multidisciplinar, ¿no? Nosotros ya desde hace muchos años trabajamos en equipo, los digestólogos, los cirujanos, los radiólogos, los estomaterapeutas. Tenemos incluso un WhatsApp de grupo y yo creo que la buena relación que hay entre todos los integrantes de las diferentes especialidades pues es realmente algo de lo que se benefician nuestros pacientes, ¿no? Tenemos prácticamente 2 o 3 veces al mes reuniones de enfermedad inflamatoria en la que exponemos los distintos casos y luego ya pues semanalmente de cáncer colorectal. Pero siempre con una relación muy fluida y conociendo todos los casos desde el minuto 1.
Bueno, ya no me voy a parar aquí porque ya lo ha comentado mi compañero y además lo ha explicado magníficamente, pero para nosotros es fundamental el que haya una coordinación y una secuencia adecuada de que cómo va el paciente, ¿no? Un diagrama de cómo va el paciente pasando por las diferentes consultas hasta llegar a nosotros, ¿no? A los cirujanos. Y creo que nosotros tenemos ya, al haber participado en los ensayos clínicos, tanto en el AZMAIR 1 como en la ESMAR 2, bueno, pues tenemos ya como la ruta de actuación pues muy bien establecida, ¿no? Entonces creo que eso pues ha sido una ventaja a la hora de poder aplicar el Alofisel porque ya teníamos, como digo, una ruta perfectamente ya predeterminada. Para nosotros es muy importante que el paciente, por la primera selección la hace el digestólogo, verifica qué pacientes pueden ser candidatos y cumplen con todos los criterios de selección y los exponemos en nuestras reuniones multidisciplinares. Siempre, como ha comentado el doctor Carpio, contamos con una radióloga especializada que realiza la resonancia magnética pélvica y siempre el paciente, antes de llegar a nuestras manos a la consulta de cirugía, viene ya con la colonoscopia, como muy bien ha explicado el doctor Carpio, en la que verificamos que realmente el paciente pues, no tiene proctitis, o sea, la tiene, es muy leve y podría ser un buen candidato. Aún así, nosotros, una vez que llega a la consulta, realizamos una valoración global del todo el paciente, no solo a nivel local, sino que valoramos desde el punto de vista abdominal, qué brotes ha tenido, con qué tratamientos está, hacemos una buena anamnesis y luego ya nos centramos en la parte de la evaluación local. Para nosotros es muy importante, hacemos una caracterización anatómica ya de la fístula, nosotros ya tenemos con la resonancia magnética pues un poco el dato de que es una fístula pues, transesfinteriana, que es compleja, pero nos fiamos mucho de nuestra valoración en consulta. Entonces, bueno, con ABOCAT, con suero fisiológico, pues intentamos ya en la consulta ver un poquito pues, de cuántos orificios internos estamos tratando, cuántos orificios externos hay, cuántos trayectos, nos fijamos en si el paciente tiene algún tipo de estenosis, valoramos si tiene un bostezo anal, si tiene cirugías previas. En muchas ocasiones nos ha pasado que el paciente pues, no recuerda a lo mejor una cirugía de hace muchos años, no sabe muy bien lo que le hicieron, si fue un drenaje de un absceso, si fue una puesta a plano, pues buscamos un poco también si tiene algún tipo de cicatriz, vemos un poquito cómo está la continencia de ese ano, ¿no? Que también para nosotros es muy importante. Y digamos que hacemos una categorización, ¿no? De la fístula desde el punto de vista anatómico. Ya digo que contamos siempre con la resonancia magnética, pero en alguna ocasión, aunque el AZMAIR no lo exigía, nosotros en alguna ocasión ya en la propia consulta disponemos de un ecógrafo y hacemos una ecografía anal, que nos ayuda un poquito también a tener una visión anatómica de la fístula antes de nuestra llegada al quirófano. Bueno, ya poniéndonos en el tema, digamos, más específico nuestro de los cirujanos, que es el tratamiento quirúrgico para nosotros, ha sido una bendición esta idea del doctor García Olmo y su equipo, porque realmente las fístulas perianales en la enfermedad de Crohn pues son como una espinita que tenemos ahí los cirujanos, ¿no? En la que hemos estado buscando diferentes procedimientos, pero que no encontrábamos, digamos, el perfecto, ¿no? Además, la peculiaridad de las fístulas del Crohn, que tienen una serie de diferencias con las fístulas de origen criptoglandular, ¿no? No le podemos hacer, no tiene buenos datos el que le realicemos un colgajo de avance. Se probó a realizar el lift y tratar de desconectar este trayecto, ¿no? Que comunica el orificio interno y el orificio externo, tampoco con resultados adecuados. Hemos probado a taponar este trayecto con pegamentos, le hemos puesto plugs, bueno, hemos intentado hacer absolutamente de todo para tratar de cerrar las fístulas y ningún tratamiento ha demostrado hasta ahora pues la eficacia que ha demostrado el Alofisel, ¿no? Entonces, pues bueno, las opciones que nos quedaban prácticamente era el control de la sepsis perianal con drenaje de abscesos, colocación de sedales y poco más, ¿no? Y además siempre intentando que el tratamiento que nosotros le apliquemos a nuestros pacientes no perjudique en absoluto la continencia de nuestros pacientes. Bueno, no sé si vosotros veis las imágenes de la diapositiva, a mí se me han desaparecido, pero bueno, si las estáis viendo, entonces no hay ningún problema. Continúo con la parte que tengo yo en papel. No sé si el informático puede intentar que vuelva yo a la diapositiva. Es que hay alguien que está compartiendo su pantalla, entonces ha habido ahí algún problema. Sí. No tengo imagen, si queréis sigo yo hablando, pero no sé si estáis pudiendo ver la diapositiva con las imágenes del tratamiento quirúrgico, que es lo que íbamos a explicar ahora. No se ven. No, espera un minuto, si eso, Erika, a ver si lo arregla. Porque probablemente estén en ello. Sí, es que pone el doctor Oribe, ha iniciado la función de compartir pantalla y es cuando se ha eliminado. Ahí vas, me parece que...
Sí. Bueno, íbamos bien de tiempo, entonces este pequeño lapsus. No, pero vamos muy bien de tiempo, no te Sí, preocupes, sí, lo sé, Erika. tengo el Sí, reloj ahí controlando. sí. Doctora Barreiro tenéis que poner. Sí. Aquí. La 4 es la que hay que seleccionar. No, ¿Estamos? La está. 4, la 4. La 4, la 4. Doctora Ahí. Barreiro. Esa. Deben de tener algún problema. Ya estás ahí. Ujú. Ya está. Ahí está, ¿no? Ya está. ¿Es tuya, Erika? ¿Es tuya? Bien, Sí. perfecto. Bueno, pues como decía, que al final pues lo que nosotros intentamos es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Entonces hay que intentar pues, aplicar tratamientos que curen a nuestro paciente y la fístula, pero sin afectar a la continencia. Bueno, es entonces cuando, gracias a la iniciativa, ¿no? Del grupo del doctor García Olmo, pues hemos participado en los diferentes ensayos de investigación hasta llegar a la comercialización del Alofisel. No me voy a parar en la explicación y lo han explicado perfectamente el resto de los ponentes. Simplemente decir que, bueno, el participa tanto en la cirugía de preparación como en la cirugía de aplicación. En diferentes congresos que hemos venido realizando, me ha llamado la atención el que en algún equipo quirúrgico de algún hospital preguntaba si era posible pasar directamente a la cirugía de aplicación o si era obligatorio hacer la cirugía de preparación. Nosotros nunca nos saltamos la cirugía de preparación, nos parece fundamental, porque en muchas ocasiones nos hemos encontrado que a lo mejor en esta cirugía de preparación pues el paciente pues, tiene un acceso con el que no contábamos y que en la consulta pues, no la tenía. O de repente habíamos confirmado con la rectoscopia que no había proctitis y a lo mejor en esta cirugía de preparación la observamos y fundamentalmente porque para nosotros es muy importante el realizar un curetaje vigoroso previo a la cirugía de aplicación de las células. Entonces, siempre entre 2 o 3 semanas antes, realmente tenemos muy bien estipulados los tiempos y generalmente lo hacemos a los 15 o 16 días, pues bueno, hacemos la exploración bajo anestesia en las que volvemos a fijarnos en todas estas cosas que os comento. Que no tenemos más de 2 orificios internos, que es el máximo permitido. Verificamos si ha aparecido algún orificio externo más o seguimos cumpliendo con todos los requisitos necesarios, qué trayectos tenemos y fundamentalmente, bueno, retiramos el sedal si el paciente ya lo tenía y hacemos un curetaje muy vigoroso de todo el trayecto. Es increíble, pero realmente a veces estás como tratando de curetar cemento armado, porque son pacientes que a lo mejor llevan muchísimos años con el sedal, son trayectos de años de evolución y realmente la fibrosis que presentan es realmente muy, muy llamativa. Entonces, bueno, consideramos que esta cirugía no se debe de saltar nunca por un cirujano y que siempre, incluso aunque el paciente tenga el sedal, se debe de realizar. Si tenía el sedal, se lo quitamos, curetamos y le volvemos a poner un sedal con el que llegará a la segunda cirugía o cirugía de aplicación del Alofisel. Bueno, nosotros una vez que verificamos en este quirófano que sigue el tema en marcha, que todos los criterios de selección se siguen cumpliendo, avisamos a nuestro equipo de farmacia, que ya un poco está al tanto, para que haga toda la petición en la plataforma que se llama Leonardo, en la que hay que cubrir pues, por lo menos unos 20 ítems con la fecha exacta de la cirugía que tenemos ya programada. Es decir, es muy importante la coordinación, tenemos que tener ya el quirófano con un día y una hora específico y así se ha de explicar en la plataforma Leonardo para que se haga la petición de las células al laboratorio y sepan exactamente qué día va al cirujano a aplicarlas. Es muy importante también, a través de esta plataforma se nos van dando avisos de se ha recibido la solicitud, las células se ponen en marcha, se envían las células y luego siempre tiene que haber una persona que es el receptor de las células en la farmacia y que debe de firmar con nombre y apellido, es decir, no la puede recibir cualquiera en la farmacia, sino que tiene que haber un receptor. Normalmente nosotros en el complejo hospitalario de Pontevedra tenemos al jefe de farmacia y otra persona más y solo pueden recibir las células alguna de estas dos personas y firmar la recepción.
recepción. Ellos son los responsables de mantener la viabilidad de las células hasta que el cirujano la aplique en el quirófano, que como bien han explicado mis compañeros, la duración de las células es de 72 horas. Nosotros normalmente, hasta ahora siempre ha sido así, tenemos la coordinación realizada hasta tal punto que viene el día anterior a la intervención quirúrgica. No se debe refrigerar, debe mantenerse a una temperatura entre 15 y 25 y en el embalaje exterior en el que vienen los viales. Desde ahí, al día siguiente a la intervención, el servicio de farmacia nos sirve los viales a los cirujanos y realizamos la cirugía de aplicación, ¿no? Es muy importante pues bueno, que tengamos, como ha explicado nuestros compañeros, mucho cuidado porque son células que son realmente pues muy lábiles, ¿no? Entonces hay que tener pues bueno, a un equipo que esté un poquito acostumbrado, lo digo también por enfermería, que a veces no se dan cuenta y pues intentan hacer pues, maniobras un poco bruscas con los viales y un poquito que todo el equipo esté entrenado. Ponemos al paciente en posición de navaja, hacemos la limpieza del área perianal con una solución alcohólica, y volvemos a explorar de nuevo el ano y todos los trayectos. Retiramos bien los sedales y volvemos a comprobar que solo hay los orificios internos que nosotros teníamos ya categorizados. Metemos un abocat con un plastiquito a través del orificio externo y metemos suero. En otros pacientes con fístulas en los que no va a haber una aplicación de células madre, es muy típico que el cirujano utilice agua oxigenada, pero el agua oxigenada está totalmente prohibido utilizarla cuando vamos a hacer una aplicación de células madre porque compromete la viabilidad de las mismas. Entonces, siempre la comprobación tiene que realizarse con suero. Verificamos bien dónde está el orificio interno y una vez que tenemos totalmente categorizada nuestra fístula con sus orificios externos, su orificio interno y sus trayectos principal y accesorio, hacemos un curetaje muy vigoroso de la fibrosis. Algo que nos ha llamado muchísimo la atención es que a pesar de que hemos hecho un curetaje también muy agresivo en los 15 días previos, siempre nos encontramos con que pensábamos que el curetaje había sido pues, prácticamente eficaz al 100% y sin embargo llegamos al quirófano y seguimos encontrándonos una fibrosis bastante importante, o sea que creo que es importante curetar estas 2 veces, ¿no? Con esta diferencia de 15 días. Hacemos doble curetaje con una cureta Doctora metálica. Barreiro, Sí. ya llegó su tiempo. Muy bien. Vaya... Con una cureta metálica y con una gasa, y una vez que tenemos todo curetado, hacemos el cierre del orificio interno. Para el cierre del orificio interno utilizamos una sutura reabsorbible y siempre con puntos sueltos, nunca con puntos continuos. Antes de aplicar las células tenemos que verificar de nuevo con suero que la coaptación del orificio interno es completa, porque si no habría pues, un escape de células si fuga entre los puntos. Bueno, una vez que nosotros hemos cerrado por completo el orificio interno, cargamos el alofisel. Normalmente damos unos pequeños golpecitos en la parte de abajo del vial porque siempre queda alguna célula, digamos, en suspensión. Y después la cargamos con una aguja que no tiene que tener un calibre inferior a 22 porque si no puede haber una disrupción celular. Aparte de cargarla con esta aguja especial, después cambiamos a una aguja de mayor longitud porque a veces son trayectos muy largos para poder aplicar las células. Y ya es el paso final, que es la inyección en el orificio interno. De los 4 viales, 2 viales los aplicamos alrededor del orificio interno, o sea, 12 mililitros con pequeños sabones todo alrededor de la sutura del orificio interno. Si hay más de un orificio interno, 2 que es lo máximo, pues utilizamos un vial para cada orificio interno. Después, los otros 12 mililitros, los otros 2 viales los repartimos entre los trayectos. Es muy importante también aspirar y esto no es un sellante de los pegamentos que nosotros utilizamos para cerrar el túnel, sino que no debe de aplicarse las células en la luz porque se pierden. Tenemos que hacer inyecciones todo a lo largo del trayecto. Nosotros normalmente empezamos en el orificio interno y vamos yendo hacia el exterior repartiendo los 12 mililitros en este trayecto. Finaliza la intervención con un masaje de la zona de 20 a 30 segundos. No colocamos ningún tipo de hemostático, ni un espongostán anal, ni nada de lo que utilizamos habitualmente en la práctica quirúrgica diaria. Simplemente le ponemos un pequeño mepore, una gasita en el orificio externo y no aplicamos nada a nivel endoanal. Y bueno, simplemente decir que hemos realizado en el Complejo Hospitalario de Pontevedra la primera aplicación de alofisel en España el 29 de noviembre del año pasado en una mujer de 50 años que tenía pues este trayecto fistuloso que veis aquí en la resonancia magnética y que conseguimos en principio el cierre prácticamente a las 3 semanas. Ya no había ningún tipo de supuración, el orificio interno, el trayecto y el externo estaban cerrados. Ahora hemos tenido la mala suerte de que la paciente ha hecho un pequeñito brote de Crohn y tiene una mínima supuración aquí al lado del orificio externo. y te estaba escribiendo. por Nada, te estaba
No, no, Por favor, perdóname, te estaba escribiendo silencien ahora los mismo. micrófonos, que se oye una conversación en paralelo, por favor. Muchas gracias, Erika. Muchísimas gracias por tu A vosotros. presentación y por tu maravillosa iconografía, que ha sido muy, muy buena. Gracias. Yo creo que ahora es el mejor momento porque podemos dar paso. No tenemos ninguna pregunta. Yo creo que se ha quedado todo el mundo mudo con vuestras exposiciones, que han sido maravillosas. Y yo creo que tenemos 4 o 5 minutos para hacer una pequeña discusión entre nosotros, que yo creo que es lo más interesante. A mí se me ocurriría preguntaros si, no sé quién querrá contestar, si creéis que hay algún factor pronóstico de respuesta en este tratamiento, es decir, si hay algún escenario donde este tratamiento tenga una mayor respuesta. Sé que es una Mariló, pregunta ¿lo difícil. comentas? ¿Qué tal, Mariló? Bueno, yo creo que la experiencia aquí nos acompaña como con toda la enfermedad de Crohn en general, ¿no? Llegar tarde es tener peores posibilidades de respuesta. Entonces, evidentemente es un fármaco que ha sido aprobado en las indicaciones que ha sido estipulado, que va a requerir tener un tratamiento activo para la enfermedad luminal y perianal, que probablemente casi siempre esté acompañado de un tratamiento con fármacos biológicos, pero es verdad que quizás hay que evitar el escenario que nos ha contado Erika, ¿no? Que ahora mismo lo estábamos usando en pacientes que ya tenían unos trayectos fibrosos de 10 años de evolución, ramificados, totalmente complejos, y que ahí es muy difícil que realmente, bueno, van a mejorar probablemente muchos pacientes, pero que no se va a conseguir el mejor resultado para las células. Quizás cuando tienes orificios que no llevan tanto tiempo de evolución, que no tienen tanta fibrosis, que no han ramificado tanto, las células puedan tener un mejor escenario. Hasta ahora no se han identificado factores pronósticos como tal de respuesta en los ensayos, pero sí se ve claramente que en todos los, por ejemplo en el Alzheimer, el tiempo de evolución de la enfermedad era mayor a 10 años, que es algo muy, muy avanzado para cualquier tratamiento de este tipo. No sé si los demás estáis de acuerdo conmigo, pero... Esta paciente en concreto que yo exponía al final es una paciente que fue diagnosticada en el 99, entonces es gente que lleva con muchos años de evolución de la enfermedad perianal, entonces lo que vemos al llegar al quirófano es que son trayectos que están tremendamente fibrosados, ¿no? Y ya digo, vimos a lo largo del estudio del Alzheimer también lo importante que es, yo creo desde el punto de vista de cirugía, el legrado de los trayectos, porque incluso en pacientes a los que se les había suministrado el placebo veíamos una cierta mejoría, o sea que eso también ha hecho que los cirujanos nos volvamos ahora también un poquito más agresivos en el tratamiento de la fístula perianal en otros pacientes que no son Crohn, porque hemos visto que el curetar y el legrar estos trayectos, pues algo realmente también hace, ¿no? Entonces yo creo que también es muy importante que el curetaje sea vigoroso para que después las células puedan realizar su función, extraer la mayor fibrosis posible de ahí, ¿no? Y yo creo que tenemos tiempo para... Perdona, Maribel, solo apuntar, que no lo he comentado en la presentación pues por falta de tiempo, que también se ha visto, eso sí es importante, que la viabilidad de las células también depende de la selección del donante de las células y que ahora mismo para la producción de Alofisel se seleccionan donantes que son mujeres con un índice de masa corporal determinado, básicamente en la normalidad más o menos. Es decir, que también es importante la célula madre de la que procede para la viabilidad y para la buena función de las células posteriores, y en eso sí se está trabajando en la identificación del mejor donante para conseguir las células. Y una pregunta rápida que creo que es quizás de respuesta difícil, pero se me ocurre que si realmente lo que nos interesa es, por una parte, reactivar la respuesta inflamatoria a nivel del trayecto a través del curetaje, podríamos hacer como se hace con otras técnicas, como por ejemplo en las estenosis de la enfermedad de Crohn, el llevar localmente al sitio el fármaco, el poder inocular en el trayecto fistuloso fármacos como los anti-TNF, el infliximab. ¿Creéis que tendría algún sentido? ¿Esto sabéis si se ha publicado? Yo he seguido muy de cerca eso, la inyección de anti-TNFs y diferentes sustancias antiinflamatorias en el trayecto. Y casi todos comunican una buena respuesta, como es natural, pero sin embargo no se mantiene a largo plazo. Yo creo que la virtualidad de las células es su efecto a largo plazo, porque claro, la vida media de infliximab o de cualquier anti-TNF colocado localmente es muy corta. Entonces sí que todo el mundo comunica una buena relación efecto, o sea, inyección-efecto, ¿no?
pero no a largo plazo, que es lo que nos interesa, cerrarle el orificio durante mucho tiempo, ¿no? Y ahí es donde entra la virtualidad de las células. Muy bien. Yo creo, Maribel, preguntaros a vosotros, es una duda que también tengo yo como ponente, es que en esto del pago por objetivos que esté bueno, estipulado que se hace a los 6 meses, yo no sé si vosotros opináis, como yo personalmente, en que puede ser que a los 6 meses no tengas un cierre completo, pero como se trata de un fármaco vivo, que a lo mejor al cabo de 7 u 8 meses ese cierre sí que se produce. Entonces no sé si el corte en 6 meses lo veis adecuado o quizás esto hay que modificarlo, ¿no? Yo lo veo completamente inadecuado, pero cuando se hizo esto... Estamos en tiempo ya, una respuesta muy rápida, Damián. Solo que es inadecuado, pero se hizo igual que el ensayo clínico. El ensayo clínico eran 6 meses y el Ministerio aplicó 6 meses, ya está. Muchísimas gracias a todos, han sido 4 presentaciones maravillosas, la verdad es que yo me he sentido muy cómoda y creo que todo el mundo se ha quedado pues, expectante, alucinado, porque no ha habido ni una sola pregunta, yo creo que habéis dejado todo clarísimo y muchísimas gracias y damos paso a la siguiente mesa para seguir en tiempo. Gracias a todos. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.